más, ¿verdad? Venimos al grupo de mujeres, hoy como un día más en el martes, en Mujeres Valientes en el Monte Santo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que está con nosotros y Él es el que viene y nos sustenta. Hoy tenemos un tema muy hermoso donde va a ser el Señor. Jesús está llegando a nuestra ciudad. Jesús llega a tu ciudad. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos 5. Amén. Marcos 5, 21. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra se lee en reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, para que sea salva y vivirá. Nos vamos a quedar ahí. Amantísimo Padre Celestial, venimos, Señor, ante tu presencia esta tarde, Señor. Que seas tú, Señor, impartiendo, Señor, esta tarde, Señor, tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando con poder y gloria, Señor. Que seas tú, Padre bendito de la gloria, el que te glorifiques esta noche, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que obres con poder y gloria, Señor. Que seas tú obrando, Padre Celestial. Santo Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, el que venga trayendo esta palabra, Señor. El que seas tú, Señor, cambiándonos, Señor. Que esta palabra, Señor, haga rema en nuestras vidas, Señor. Que traiga sanidad, que traiga liberación, Señor. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todos conocemos esta historia, ¿verdad? La hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca. Aquí nos habla de que Jesús venía del otro lado, ¿verdad? Muchos sabemos que Jesús, antes de eso, antes de este milagro, Jesús había liberado al endemoniado gadareno. Y ahí él había sido echado. A él lo echan. Pero Jesús, no porque lo echan, él se siente mal. Cuando alguien, me llamaba la atención que a Jesús lo echan. ¿Cuántos de nosotros nos han echado de un lugar? ¿Cuántos nos han dicho, vete de aquí? Y muchas veces nos hemos quedado estancados. Pero no es eso lo que Jesús quiere. Jesús esta noche nos va a enseñar a través de su palabra que no porque nos echen de un lugar o no porque nos digan tú no puedes, es así. Jesús liberta a este endemoniado y saca una legión de demonios. Y en vez de decir gracias Jesús por el milagro que tú hiciste en este hombre, lo echan porque él ahí se apacentaban cerdos, no eran ovejas, eran cerdos.
y el cerdo era inmundo, no se comía. Entonces lo echan para que los cerdos no se pierdan. Pero viene Jesús, se sube a la barca y él pasa a la otra orilla. Aquí hay una enseñanza que Jesús nos enseña, que cuando alguien nos echa de un lugar, Jesús nos dice, sigue tu camino, sigue tu camino. Pero Jesús llega al otro lado de la orilla y hay gente que lo espera, y lo espera con alegría, lo espera con gozo. Amén. Y así lo dice en el libro de Lucas, porque estos milagros están en Mateo, Marcos y Lucas, y los tres los hablan el mismo milagro, con palabras cambian en algunas cosas. ¿Y qué dice en Lucas 8:40? Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Así como nosotros esperamos que se llegue la hora del servicio, la hora de la palabra, para escuchar la palabra de Dios. Dice que todos lo esperaban. Pero entonces dice el 41, Lucas 8:41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Jesús, aquí está uno de los principales de la sinagoga. Él se postra. Decir en esta época, enciéndame el 1 por favor. ¿Aló? Ahora sí. Decir el principal de la sinagoga, bájele un poquito que está muy fuerte, hace eco. Decir ser el principal de la sinagoga es como hoy en día hablar del gobernador de la ciudad, porque la sinagoga, los sacerdotes eran los que mandaban, eran los que llevaban el liderazgo. Y dice que Jairo era uno de los principales. Yo me imagino que cuando a Jesús lo echan de aquel lugar y él dice, subamos a la barca y pasemos al otro lado, yo me imagino que la gente veían aquello que querían ver, los milagros de Jesús, lo que Jesús hacía. Y yo me imagino que la gente iba y le decía, Jesús viene, el Galileo que hace milagros viene a la ciudad. Y yo me imagino aquella emoción con que la gente quería ver los milagros que Jesús hacía. Yo me imagino cómo iban y platicaban unos con otros. Y le dicen a Jairo, Jesús viene, Él viene para acá, Él va a llegar a la ciudad. Es que yo me imagino que si Jesús viniera acá a Houston y nos dijeran, Jesús llega, yo me imagino que saldríamos todos, porque todos quisiéramos un milagro, unos para ver, unos por curiosos, unos porque quieren ver qué es lo que Jesús hace, cuál es el cambio, cuál es la transformación de lo que hace este Jesús. Amén. Entonces yo me imagino cómo esta gente hablaba
¿Se imaginan ustedes un azote, una enfermedad que no se le quita, un flujo de sangre? Si nosotros las mujeres con 4 días de flujo de sangre, ¿cómo estamos? Débiles, ¿verdad? Con 7 ya no digamos. Cuando ya llevamos 10, hemos llegado hasta 10 días, no nos queremos levantar de la cama. Esta mujer tenía 12. Dice la palabra, ¿verdad? Dice, y yo me imagino cómo esta mujer llegaban las amigas y le decían, viene Jesús, viene Jesús. Y a esta mujer le ha de haber llegado la noticia también. Pero viene Jairo y él llega primero. Él llega primero y él se postra a los pies de Jesús y le dice, ven a mi casa. Él dice que le ruega, le implora. Si vemos en el capítulo anterior, cuando vimos el milagro del hombre que se le seca la mano, que Jesús está en la sinagoga. Y están los fariseos que no les gusta cuando Jesús hace el milagro de la mano, del hombre de la mano seca. A Jesús también de la sinagoga, también lo sacan. Pero a este hombre dice que era un principal de la sinagoga. ¿Quién quita si había estado en contra de Jesús? Pero como Jesús es misericordioso, Él hace misericordia, Él nos perdona. Amén. Si nosotros vamos y lo buscamos, Él ve nuestro corazón, Él ve nuestras intenciones. Amén. Entonces Él ve en el corazón de Jairo que él quiere esa sanidad, que él tiene esa fe y la ha puesto en Jesús. Vemos acá cómo la fe es probada. Dice la palabra de Dios que el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces vemos acá cómo la fe es probada. Y cómo Jairo, él se arrodilla, él dice que en adoración, él hace una reverencia con pie y frente al piso, en reverencia de adoración a Jesús. Entonces vemos este milagro y dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Cuántas veces nosotros tenemos hijos únicos? Yo tengo 2, pero hay gente que solamente tienen un solo hijo, una sola hija. Y yo siempre pongo de ejemplo a la niña que hay acá en la iglesia. Es única. Y no hayan qué hacer. Y no hayan dónde ponerla. Yo me imagino que si la niña se cae, corren todos. Porque pues es la única, no tienen otra que cuidar. Y yo me imagino que es lo mismo. Y más cuando está enferma. Es que yo no sé si a ustedes se les ha caído un niño, se les ha quebrado una mano, han tenido un accidente o algo ha sucedido que está en peligro de muerte. Mi hijo mayor el día que salió del hospital casi se muere. Y a mí nadie me lo podía quitar, solo el doctor, hasta que llegó el doctor. Entonces yo veo la angustia de este hombre, que su hija se está muriendo, pero él deja a su hija y él corre porque él sabe que Jesús la iba a sanar.
de gente que quiere ver el milagro. ¿Cuántos vienen a la iglesia porque quieren un milagro, pero no han creído en la palabra del Señor? ¿Cuántos hemos visto iglesias llenas porque dicen que hay milagros, pero no reciben un milagro? ¿Cuántas veces hemos visto ese montón de gente que va porque llegó un cantante famoso? No vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero conocemos a varios. Y allá va y se llena aquella iglesia porque llegó un cantante famoso, porque llegó un salmista famoso. De esos de fama que para bajar la música hay que pagar, para bajar la alabanza hay que pagar. No, pues hay que irlo a ver, ¿verdad? Pero allá van porque dicen, no, es que hay sanidad, hay liberación. La liberación va dentro de nosotros. Amén. Pero sale esta mujer con esa fe y ella dice, no importa. Ella dice, no importa que yo sea impura. Va esta mujer y ella dice, no importa que yo sea impura, no importa que tenga este flujo. Porque en esos tiempos ella era mujer y la mujer no tenía el de andar en esas multitudes de gente. Y peor si tenía un flujo de sangre. Entonces yo me imagino a esta mujer cómo ella puede vencer los obstáculos de la fe. El miedo, el temor, el qué dirán. Yo me imagino a esta mujer cuando van y le dicen, no sé cómo se llamaba, María, no dice el nombre, ¿verdad? Y le dice, llega Jesús a la ciudad, Jesús está llegando a la ciudad. Y yo me imagino a esta mujer que ella va y ella dice, no me importa que aunque yo sea inmunda, no me importa, pero yo voy a ir y yo voy a tocar el borde de su manto para yo ser liberada de este azote. Y yo me imagino a esta mujer que ella iba con esa fe, con esa certeza. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Esta mujer no había visto a Jesús, pero ella sabía que iba a ser sana de su azote. Y yo me imagino a esta mujer que no le importaba. No le importaba que la vieran y dice que había gastado cuanto todo tenía. Quiere decir que ella había ya andado en todos los médicos. Quiere decir que esta mujer en un tiempo tuvo dinero, pero se lo había gastado todo porque ella quería sanarse. A lo mejor era un problema oculto, un problema que nadie debía de saber, porque hay cuántas mujeres tenemos un problema, tenemos un azote y nos callamos. Mujeres maltratadas, mujeres violadas, que no dicen su violación por miedo al que dirán, por miedo al no ser señaladas. Y están con ese miedo, con ese temor de no decirlo. Hemos podido ver a muchas mujeres que callan de ese azote. Pero esta mujer va, dice que ella va, dice, pero una mujer, dice el 43, que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, pero ninguno había podido ser curado. Y ella se acerca, yo me imagino a esta mujer sin importarle el qué dirán, sin importarle que la gente pasara encima de ella. Y yo me imagino a esta mujer que iba ahí abriendo campo en aquel tumulto de gente que iba ahí atrás de Jesús.
Pero dice que esta mujer, ella lo toca a Jesús por detrás. Ella logra tocar el manto de Jesús, logra agarrar el manto de Jesús. Era tan grande la fe de esta mujer que sale poder de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido extender la mano como esta mujer y agarrarnos de la palabra? Es lo que ahora nosotros tenemos que hacer, agarrarnos de la palabra del Señor para poder sacarle poder a Dios. Cada vez que llegamos a este lugar, agarrar la palabra de Dios. Dice, estaba viendo yo que los maestros, ellos usaban un velo, se llama talit. Era un velo que llevaba unos flecos y llevaba acá unos flequitos que esos se llaman mitras. Y eso significa, dice que es la palabra de Dios. En Deuteronomio dice cómo debía de ser la palabra, que había que escribirla en los dinteles de la puerta y aún hasta llevarla. Entonces esto hasta el día de hoy los judíos usan este manto para la oración, para diferentes cosas religiosas. Entonces vemos que esta mujer sabía que en esas como borlitas, ahí va la palabra de Dios. Es otro punto, otra clave que Jesús nos enseña. Porque Él no quiso que este milagro pasara desapercibido. Está en 3 libros diferentes. Y cuando está en 3 libros diferentes, me llama la atención que dice es para que nosotros tomemos de ahí esa enseñanza y la agarremos nuestra. Nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor, porque es la que tiene poder. La palabra del Señor es la que cambia, es la que transforma, es la que renueva, es la que liberta. Amén. La palabra del Señor. La palabra del Señor va a traer cambios a nuestras vidas. Va a traer liberación a nuestras vidas. Amén. Va a traer restauración a nuestras vidas. Y esta mujer agarra ese manto, y ella saca poder. Cuando nosotros nos agarramos de la palabra del Señor, vamos a sacar poder de la palabra de Dios. Pero solo es que lo creamos, que creamos en la palabra del Señor. Dice su palabra es fiel, es verdadera. Amén. Y nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor, agarrarla con nosotros. Pero yo me imagino que mientras todo esto pasaba, la cara de Jairo, ¿verdad? Mi hija se muere, mi hija se muere. Pero esta mujer viene y toca y dice, seguimos leyendo. Entonces Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pregunta Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el que me ha tocado? Porque Jesús siente que alguien sacó poder de él. ¿Ah? Y dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién? ¿El que me ha tocado? Le dice Pedro, pero Maestro, tú preguntas quién te ha tocado con tanta multitud que te va tocando y tú preguntas quién te ha tocado. Como quien dice, ¿no estás viendo del montón de gente que nos van apretando y nos mueven para todos lados? Pero a Jesús no le interesaba eso. A Jesús le llamaba la atención quién había sacado poder de él. ¿Quién había podido sacar poder de él sin él darse cuenta?
Así nosotros sacamos poder de Dios cuando nosotros creemos a la palabra de Él. Amén. Amén. Y dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y dice Jesús, ha salido poder de mí, sé que alguien me tocó, pero me tocó de una forma diferente. Así nosotros tenemos que venir a la iglesia, de una forma diferente. No como, no quería decirlo como decir del montón, ¿verdad? Sino que tenemos que ser únicos, con esa fe de venir que Jesús es el que sana, que Jesús es el que liberta, que Jesús es el que lo hace. Y agarrar esa palabra de Dios, agarrar la nuestra. Amén. Amén. Y seguimos. Y entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Dice que ella temblando, postrándose a los pies. Ella le entró miedo, le entró un miedo con temor. Temblando, se postró a los pies. Y le declaró delante de todo el pueblo lo que causa le había tocado. ¿Por qué causa le había tocado? Y como al instante había sido sana. Ella le dice a Jesús, yo me la imagino, ¿verdad? Relatando, y le dice, Jesús, perdóname, pero yo te toqué. Yo me imagino que ella le dice, Jesús, perdóname, pero yo te toqué porque yo tenía este azote. Yo estaba pasando esta necesidad. Yo me imagino a esta mujer como ella le dice, ¿verdad? Le dice a Jesús, pero qué lindo es el Señor, y le dice, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mire qué lindo es el Señor, le dice, vete en paz, tu fe, tu fe. La fe con la que esta mujer había venido y había buscado a Jesús, le dice, tu fe te ha salvado. Él no solo da sanidad, da salvación, da paz. Amén. Cuando nosotros tocamos a Jesús, cuando nosotros nos agarramos de las promesas de la palabra del Señor, trae paz a nuestras vidas. Amén. Pero yo me imagino que Jairo, ¿verdad? Que Jairo está y él dice, ay Dios mío, yo me lo imagino a él, cómo está este hombre con aquello. Ay Señor, apúrate que mi hija se muere, apúrate. Y él ha de haber pensado, y esta mujer inmunda que no sabe, que no puede tocar al maestro, ¿cómo anda, verdad? Yo ya me lo imagino. Me imagino a este padre desesperado porque haya una sanidad para su hija, porque él lo había ido y había agarrado y había pedido a Jesús que llevara, pero Jesús siempre tiene el control de todo, que no importa, Jesús, él cumple con todo, que no importa que él iba a hacer ese milagro, y aunque le salga alguien al encuentro, Jesús atiende. Amén. Y vemos cómo esta mujer, él le dedica tiempo a esta mujer. Cuando nosotros venimos y buscamos a Jesús, él va a tener un encuentro con nosotros, va a haber intimidad con nosotros. A él le interesa cuál es nuestro problema, cuál es nuestra necesidad. Amén. Amén. Entonces vemos acá cómo Jesús nos enseña que él siempre va a tener un tiempo para nosotros, que no importa cuál es, qué es lo que él lleva en su agenda, él siempre va a haber un tiempo para todo el que se acerca con fe. Amén. Amén. Pero vemos acá a este hombre desesperado.
Y dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, dice, vino temblando, ¿verdad? Y se postró a los pies de Jesús. Y seguimos el 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y le dice, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Yo me imagino a este hombre, ¿verdad? Cómo se le ha de haber caído el semblante cuando le dicen, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Para qué lo vas a llevar a la casa si ya se murió tu hija? Yo me imagino a este hombre que se le ha de haber caído el semblante. Pero dice el 50, oyendo Jesús le respondió. Jesús nos responde inmediatamente. Él no deja nada para mañana ni para después. Él inmediatamente responde y le dice, y hoy no solo le dice a Jairo, le dice a usted y a mí, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. No solo se lo dice a la mujer de Jairo, ponga su nombre. Diga su nombre, no temas, cree solamente y serás salva. Solamente tenemos que creer en Él y vamos a recibir salvación, vamos a recibir sanidad. Amén. Amén. Y dice que entrando en la casa, no dejaron entrar a nadie, dice. Pero veámoslo acá en Marcos, porque en Marcos lo dice de otra forma diferente. Dice, dice el 35, mientras en Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Con signos de interrogación. ¿Para qué molestas más al maestro si ya se murió? Pero Jesús luego oyó y les dijo al principal de la sinagoga, no temen, cree solamente. Y no permitió que, ahí Jesús no permite que nadie le siga, sino solamente Él toma a Pedro, Jacob y a Juan, hermano de Jacob. Toma tres. Toma tres porque vemos que en Deuteronomio la ley dice que tres son los que dan testigo, los que dan testimonio. Entonces aquí se cumple la promesa donde dice de que del testimonio, ¿verdad? Vemos, él lleva a Pedro, a Jacob y a Juan. Y me llama también la atención porque Pedro, Jacob y Juan son los que están con Jesús cuando Jesús parte, ¿verdad? En el Getsemaní. Amén. Amén. Y dice, en Deuteronomio 17:6 podemos ver donde sale la ley que tres son los que dan el testimonio, ¿verdad? Si lo quieren anotar. Vemos cómo le dicen a Jairo, ¿verdad? Jesús ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Y vemos acá que dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y dice, ese es en Marcos. En Mateo dice, lloraban, dice el 51 en Lucas.
entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacob y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no está muerta, sino duerme. Vemos acá cómo la fe va siendo probada de Jairo, ¿verdad? Yo me imagino a Jairo que él está donde él dice, pero si ya murió, y llegan y hay aquel alboroto en aquellos tiempos, cuando se moría alguien, contrataban, yo no sé en los países de ustedes, pero hay algunos países que contratan a gente para que llore. Amén. Hay gente que le llaman las lloronas. Yo no sé en México, ¿verdad? Sí, en Colombia creo que hay un lugar, yo vi en la televisión, que las contratan para llorar. Y ahí yo me imagino que dice que había un alboroto. Dice que había un alboroto, que lloraban. En Marcos dice que había gente que tocaba la flauta y había aquello que rituales que se hacían. Entonces yo me imagino todos aquellos rituales que estaban haciendo porque ya estaba muerta. No sé cuánto tiempo pasó entre lo que Jairo va a buscar a Jesús, Jesús lo lleva a su casa. No dice cuánto tiempo, cuánto fue el lapso de tiempo. Y luego viene esta mujer y los interfiere en el camino, ¿verdad? Pero Jesús quería que a lo mejor que pasara eso para ver la fe, para mostrar que hay resurrección, ¿verdad? Porque Dios todo lo permite. Porque a veces creemos que cosas malas no suceden, pero Dios las permite. Entonces vemos esa angustia de Jairo. Vemos que está esa angustia de él y le dicen, tu hija ha muerto. Y como fuera poco, encuentra aquel alboroto. Pero a Jesús no le interviene, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. Amén. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero esta gente no lo entendía, y dice más adelante, y se burlaban de él. Mas él, echándolo fuera, tomó al padre, a la madre y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Muchas veces, hermanos, ¿cuánto no nos ha salido un burlón, alguien que se burla de nosotros? ¿Cuántas veces la gente se burla porque uno viene a buscar del Señor? Ahora ya se volvió religiosa. No la invitemos o no los invitemos, es que se han vuelto religiosos. No, ya no. Ah, sí, mírala cómo anda, mírala ahora cómo se viste. Mírala cómo se viste. Quiere ser santa. La gente se burla. Pero como nosotros no es con la gente que queremos estar bien, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque Él es el que nos ve, Él es el que está con nosotros. Él nos dice, no temas, solamente créelo. Amén. Amén. Entonces vemos acá que Jesús saca todos los burlones, y es lo que Jesús nos enseña a través de su palabra, que tenemos que sacar a todos los burlones. Y Él saca al ver la actitud y la incredulidad de esta gente. Yo me imagino que le decían, ja, si está muerta. Y dice que duerme, que no la ve muerta.
Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aplaudir. Aplaudir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hoy, esta noche, le vamos a decir, Talita Cumi, levántate. Esta noche le vamos a decir a ese cáncer, Talita Cumi. A esa mujer que está con cáncer le vamos a decir, Talita Cumi. A esa mujer que tiene un flujo de sangre, Talita Cumi, créelo solamente y será salva, dice el Señor. Amén. A ese dolor de cabeza le vamos a decir, Talita Cumi. A ese dolor de cabeza le vamos a decir, fuera, porque tú no tienes autoridad, porque ya Cristo llevó las enfermedades a la cruz. Ya Él pagó por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. A esa mujer que tiene ese azote, que yo no sé cuántos años es el azote que tú tienes. Pero hoy el Señor nos dice, cree solamente. Hoy el Señor nos dice, no temes, cree solamente. No dudes. Hoy el Señor nos dice, saca toda la duda, toda la incredulidad de tu vida. Amén. Amén. Entonces el Señor le dice a la niña Talita Cumi, ¿qué quiere decir? A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diera de comer. Amén. Después de ese milagro, vino y la niña comió. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Qué bueno es el Señor, porque Él va a traer sanidad, Él va a traer liberación a nosotros, a nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esa palabra, Señor, porque tú, Señor, has llegado a nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toca la alabanza. Bueno, teníamos una alabanza, pero no salió, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, gracias, Señor, por esa palabra tan hermosa que nos has dado, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo liberación, Señor, esta noche, Señor. Padre Santo de la gloria, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, liberando, Señor, quitando, Señor, todo azote de nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, le decimos, Señor, a toda enfermedad, Señor, que es levantada, Señor, a todo muerto en vida, Señor, a todo hombre, a toda mujer que está, Señor, muerto en vida, Señor, le decimos, Talita Cumi, levántate. Porque hoy, Señor, va a haber liberación en nuestras vidas, porque hemos creído a tu palabra, Señor, porque hemos creído a esa palabra tuya, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, liberándolo, Señor, que seas tú, Padre Celestial, el que traigas esa impartición, Señor, el que nos liberte, Señor, a través de tu palabra, Señor. Solamente tenemos que creer, Señor. Padre Celestial, si tan solo dice tu palabra, Señor, creyéramos, Señor, y si nuestra fe fuera como el grano de la mostaza, creeríamos y pudiéramos mover este monte y se movería, Señor. Pero hoy, Señor, nosotros, Señor, vamos a levantarnos, Señor, vamos a levantarnos en fe, Señor.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que seas tú, Señor, liberándonos, Padre Santo de la gloria. Te amamos, Padre Celestial, te adoramos, Señor, Padre bendito de la gloria. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.